grabar. ¿Ya? Entonces conversamos y ejercitamos un poquito la semana anterior que existían dos maneras de crear muros, ¿ya? Una eran muros arquitectónicos, ¿ya? Y otra eran muros estructurales que fundamentalmente tienen la función de recibir carga. En BIM también se hace la diferencia no solamente con el hecho de señalar que un muro va a recibir carga o no, se hace a veces la diferencia de diferenciar los elementos entre arquitectónicos y estructurales en función de los modelos. O sea, yo puedo hacer todo mi modelo con muros arquitectónicos y cuando le traspase el modelo, que va a ser el modelo de arquitectura, a el equipo de ingeniería, eh, ellos se van a encargar de definir muros estructurales donde corresponde, seguramente en función del cálculo van a cambiar algún espesor o van a mantenerlo, va a ser una decisión técnica, ¿no es cierto? Y va a ir variando el modelo de estructura. Entonces van a ser archivos independientes, ¿ya? Eh, uno conteniendo el modelo de arquitectura, otro conteniendo el modelo de estructura, y puede haber, no sé, especialidades, entonces va a ser un modelo de especialidades, y así uno va trabajando los distintos archivos con las distintas especialidades. ¿Ya? Esa es una manera de, después de trabajar colaborativamente. Entonces lo que yo voy a hacer es un muro arquitectónico solamente, voy a escoger aquí la herramienta muro, ¿ya? Y la clase anterior no habíamos creado ningún tipo, sino que ocupamos eh, un muro básico, ya de la familia de muros básicos, ocupamos uno que aparece aquí que dice genérico 200. Es probable que a ustedes en sus archivos no le aparezca ese genérico 200, puede que aparezca como default 200 o básico, muro básico 200. Hay distintas maneras, pero en el fondo es lo mismo. Es un muro que no tiene ninguna propiedad más que el espesor, ¿ya? No tiene asignado ningún material, no tiene asignado ningún hatch, ¿ya? No, solamente tiene como un color grisáceo, ¿ya? Como bien neutral, y ninguna otra propiedad, ¿ya? Yo voy a escoger ese, ¿ya? De la familia de muros básicos, el genérico 200, ese tipo, ¿ya? Y habíamos visto que para colocar los muros, espérenme que hay unos compañeros esperando. Ya. Eh, habíamos visto que para colocar esos muros existían dos posibilidades de colocación primero, ¿ya? Si es en profundidad o es en altura. En profundidad sería hacia abajo, como enterrar el muro, ¿ya? En relación al nivel en el que estamos. Recordemos que estamos en el nivel NPT1. Entonces, enterraríamos en función de este nivel el muro o se crearía hacia arriba en altura, desde el nivel en el que estamos al nivel siguiente o al nivel que nosotros establezcamos como tope, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es generar un muro en altura, ¿ya? Y como es en altura, nos está preguntando eh, en la propiedad siguiente, digamos, en el parámetro siguiente, hasta dónde va a llegar, ¿ya? Como estamos en el 1, podríamos ir al siguiente, que sería, me parece que el nivel de viga inferior, 0,1, ¿ya? Que es la parte de abajo de la viga que aparecía en el proyecto, ¿ya? Si aparece como no conectado, significa que el muro va a estar libre y podemos definirle la altura X que nosotros queramos, ¿ya? Aquí aparece 1,85 m. Ya en este caso yo voy a escoger el nivel de viga inferior, ¿ya? Se va a bloquear automáticamente porque la altura la va a definir la distancia entre los niveles y si esa altura varía, va a variar la altura del muro. También conversamos algo de la colocación de la línea de ubicación. Ya hoy día les voy a explicar un poquito más de eso. Eh, básicamente la línea de ubicación es una
es un forzado, digamos, que establece como punto guía, digamos, donde se coloca el muro, ¿ya? Y tiene relación fundamentalmente con la estructura y sus revestimientos, ¿ya? O sea, si yo quiero, voy a mostrarlo con el apunte. En el apunte que está en la Moodle, eh, vamos está esta hojita, ¿ya? Y estas son las maneras de colocación del muro. Está el eje del muro, que se coloca, se sitúa el muro independiente de su relación con la estructura, eh, en el centro del eje, o sea, centro de muro, centro de eje. Entonces, esa es la relación de eje de muro, ya que es como bien tradicional esto, ya, pero puede generar problemas si es que nosotros variamos la estructura del muro. O sea, por ejemplo, si es un muro de hormigón que va a ser, no sé, a la vista, por ejemplo, el eje del muro sería lo mismo que el eje del núcleo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el muro sería completamente estructura, ¿ya? Y no habría una relación con revestimientos, entonces la colocación a eje sería al centro-centro. Pero, por ejemplo, la diferencia del eje del núcleo, ¿ya? Revit define el núcleo como el- la porción del muro que tiene carácter estructural. O sea que uno define que ese material que está ahí, esa franjita que aparece ahí, es la que recibe carga, ¿ya? Y el resto es revestimiento. Ya en este caso es un ejemplo exagerado, ¿ya? De un revestimiento mucho más grueso que el otro para que se desfase, ¿no es cierto?, esa relación con el eje. ¿Ya? O sea, está el eje aquí y está al centro de la estructura, que es esa franja de aquí, y hay un revestimiento interior y un revestimiento exterior. ¿Ya? Entonces, esto es lo más recomendado para usar, el eje del núcleo. ¿Ya? Porque así siempre van a tener sus muros al eje relacionado con la estructura, ¿ya? Y las otras relaciones de colocación tienen que ver con los revestimientos o para Revit acabados, ¿ya? O sea, en Revit los revestimientos o capas finales ya reciben el nombre de acabado. Están los acabados exteriores e interiores, ¿ya? Y la colocación de esto eh, tiene que ver, por ejemplo, si es que hay una diferencia de materialidad, por ejemplo, cuando uno hace una ampliación, por ejemplo, y por ejemplo el edificio original tiene una materialidad, por ejemplo, albañilería, y uno está haciendo una ampliación en tabiquería de steel frame o de madera, por ejemplo, y son espesores de muros distintos. Entonces, el eje de muro y el eje de núcleo no nos va a servir porque si no, el muro se va a colocar con un desfase. Y lo que nosotros queremos es mantener, por ejemplo, la línea de fachada, ¿ya? Entonces, ahí lo que manda es la línea de fachada, y que en ese caso sería, no sé, el acabado exterior. Entonces el muro se va a colocar desde esa línea hacia adentro en relación al eje o a la línea que nosotros dibujemos, ¿no es cierto? Lo mismo para el acabado interior, ¿ya? Y también existe esa misma relación con el núcleo o estructura. Si nosotros queremos que el eje esté al borde de la estructura exterior o el borde interior, eso va a depender mucho de cada proyecto y de la relación entre muros, ¿ya? Si son muros existentes, muros nuevos o colocaciones distintas. ¿Ya? Voy a mostrar eso aquí. Tengo mi muro genérico, que no tiene diferencias de materiales, es el mismo
vacío, digamos, un muro sin nada, que mide 20 centímetros de espesor, y lo voy a colocar a eje de muro. Si yo lo coloco a eje de muro, se coloca y selecciono, digamos, el centro del eje, hago clic, clic, y se va a colocar en el centro. No va a haber mucha diferencia aquí si es que yo digo eje del núcleo, porque el muro no tiene capas, no tiene diferencias en su estructura. Pero sí se va a ver acabado exterior. Por ejemplo, yo escojo clic, clic, y si se fijan, se coloca automáticamente hacia un lado de la línea. Acabado interior, se coloca hacia el otro lado. ¿Ya? Si ustedes tienen después capas en el muro y escogen alguno de estos parámetros de definición de exterior o interior, ¿cómo él sabe cuál es el exterior o el interior? Eso nosotros lo podemos definir, digamos, a partir de lo que nosotros sabemos que es del proyecto. Por ejemplo, si aquí dice cara del núcleo exterior, ya, por ejemplo, para acá se está creando bien, pero si yo lo hago para acá, se está creando mal, ¿ya? En función de lo que yo estoy diciendo, ¿no es cierto?, para mi proyecto. Yo simplemente con presionar el espacio en el teclado, voy a cambiarlo de posición, ¿ya? Simplemente presionando el espacio, ¿ya? Entonces así puedo cambiar el exterior o el interior y que se coloque de buena manera, ¿ya? En función de lo que yo quiero hacer, ¿ya? Eso en relación a su colocación de los muros, ¿ya? Entonces yo voy a escoger el eje del núcleo para que sea la estructura para cuando creemos nuestro muro y sea distinto, eh, mantenga su relación con el eje y que la estructura permanezca eje. Ya vimos que la relación de cadena tenía que ver más que nada como la creación como una polilínea, o sea, si yo hago clic, clic va a ser continuo, no me, no me sale del comando, sino que es como hacer una polilínea. Y si yo le quito la cadena, va a ser como hacer líneas. Entonces me pide hacer de nuevo clic para hacer el muro siguiente, ¿ya? Yo recomiendo mantenerlo prendido, no es que moleste. El desfase ya es un offset en relación a una línea. O sea, si yo digo que quiero crear un muro 50 centímetros más lejos que el eje, escojo el eje y se va a crear 50 centímetros más allá. Si era para el otro lado, por ejemplo, hacia adentro, lo mismo, espacio, y lo puedo cambiar de posición, ¿ya? Voy a borrar. Esta propiedad que aparece como radio, y aquí dice 1 metro, es porque en todos los encuentros va a generar una curva de radio 1, ¿ya? Y es en función, digamos, de ese radio que está ahí, ¿ya? Si yo quiero generar algo así. ¿Ya? Y la última opción que va a tener mucha importancia, espérenme que tengo varios en lista. Ahí sí, habían algunos que se habían caído, parece. Entonces, esta última es súper importante cuando estamos trabajando con materialidades que a veces generan problemas, o que no queremos que tengan relación entre ellas. Ya, por ejemplo, lo que vamos a ver ahora es albañilería confinada. Entonces, el estado de unión va a ser súper importante porque vamos a tener elementos distintos, que son los pilares, que van a, entre comillas, molestar, ¿ya? Yo voy a dejar la opción de permitir para demostrar que esa opción, más que nada, lo que hace es que cuando yo genero un muro y después genero otro,
automáticamente, perdón, estoy todavía con la opción de radio encendida, la voy a sacar. Ya. Y cuando yo genero otro automáticamente, se unen, se generan los trim y se corta y se genera una buena unión de dibujo, digamos, una automatización bastante rápida y útil. Y si no está permitido, si le ponemos aquí impedir, ya, y yo dibujo, no se va a generar esa unión, ya. Entonces va a depender mucho de cómo queramos que se relacionen los muros y sus materialidades, porque a veces lo automático también genera problemas. Ya, entonces yo voy a hacerlo con la opción de permitir por el momento. Y voy a generar un rectángulo y voy a colocarlo ahí. Me aparecen unos candaditos, ya, yo voy a pincharlos para ejemplificar qué hacen. Cuando yo generé el rectángulo y lo generé con el eje, aparecen estas restricciones, que ya habíamos conversado algo de esas restricciones, que lo que hacían era bloquear ciertas cosas. En este caso, si yo cierro los candados y me salgo del comando muro, ya, presionando 2 veces escape o presionando aquí en modificar, puedo salir del comando. Y la gracia que tienen esos candaditos es que si yo ahora, por ejemplo, el proyecto sufre algún cambio y me dicen, oh, mira, ingeniería, por ejemplo, me dicen, no, mira, la distancia entre ejes de 4,5 no va a poder ser por que el material que estamos usando, no sé, no cumple con esas luces y va a tener que ser 4, ¿ya? Y si yo hago el cambio a 4 metros, automáticamente se mueve también el muro con ese eje. ¿Ya? Permanecen unidos, ¿ya? Y entonces también me ayuda a automatizar mis cambios. O sea, si yo sufro cambios, esto se va a alterar en función de ellos. Entonces también es una opción bastante buena en relación a restringir los muros con los ejes. ¿Ya? Eso va a depender también del proyecto, a veces no siempre es bueno, o no siempre es bueno exagerar cerrando candados y exagerar tantas restricciones. Pero cuando es un proyecto, en este caso pequeño, es bueno. Entonces tenemos un muro que es genérico. Si lo vamos a ver al 3D, no tiene mucha gracia, es gris, no tiene ningún material, tiene un espesor que es de 20 centímetros que según el proyecto no correspondía. Yo voy a abrir el proyecto para que vayamos revisándolo también. Y podamos crear nuestro propio muro. Por mientras, yo voy a ir de nuevo a la planta, a la vista del nivel 1, del el nivel de piso terminado 1, y voy a colocar pilares ahora. No me importa por el minuto el tipo del muro y todo eso, sino que simplemente voy a trabajar con pilares. Yo también puedo colocar pilares arquitectónicos o pilares estructurales. Ya, la diferencia entre uno y otro es que básicamente un pilar arquitectónico o cumple una función ornamental o de complemento con el pilar estructural, o puede ser, por ejemplo, un shaft, una estructura de shaft, digamos, o algo que sea no estructural. Y el estructural principalmente está enfocado en recibir cargas, ¿ya? Entonces lo que yo voy a hacer es crear estructurales, pilares estructurales, y la clase anterior habíamos creado un tipo, ¿ya? El pilar 1 habíamos visto que tenía 15.4 por 15 centímetros, ¿ya? Recordar que eso lo hicimos desde este botón que se llama editar tipo. Aquí habíamos escogido cualquiera de los existentes y lo habíamos duplicado, ya que es como copiar en base a este existente. Ya le dimos un nombre
¿ya? Y luego cambiamos en función del nombre las propiedades. ¿Ya? En este caso le pusimos un nombre que era el pilar 1, que era de hormigón armado y medía 15.4 por 15 centímetros. Y cambiamos las medidas. Ya, 154 por 0,15. Ya eso fue lo que hicimos, ¿ya? Y lo creamos. Para crear pilares, que es lo que nos quedamos en la clase anterior, existen los mismos parámetros. Está la relación de profundidad o de altura, ya en este caso va a ser de altura, hasta dónde va a llegar. Yo lo voy a hacer para poder verlos bien, lo voy a hacer que lleguen al nivel superior de la viga 0,1. Ya, todavía no vamos a crear las vigas. Eh, entonces se van a ver. Entonces el nivel de la viga superior. Y tengo aquí, en este segmento que se torna verde, dos posibilidades de crear pilares. Pilares verticales o pilares inclinados. ¿Ya? Voy a crear un pilar vertical. ¿Ya? Para crear los pilares puedo acercarme simplemente a los ejes y los va a seleccionar automáticamente como que se ancla, como una especie de imán, ¿ya? Y reconoce ambos ejes y los pone ahí. O sea, yo puedo igual colocarlo en cualquier punto del eje o en cualquier punto del modelo, pero las relaciones de referencia las reconoce inmediatamente. ¿Ya? Entonces yo podría hacer clic y colocar uno, ¿ya? Y ahí se ve el pilar. Pero para que sea más rápido, como tengo una rejilla, y estoy generando pilares que van a ir en las intersecciones, puedo utilizar el comando que está acá, que se llama en rejillas. Si yo lo presiono, me cambia el entorno, ya aparece estos señaladores de si estoy conforme o no en relación a lo que estoy haciendo, o sea, si lo quiero finalizar o cancelar, ¿ya? Y lo único que puedo seleccionar son ejes, ¿ya? O sea, no, si yo me acerco y quiero seleccionar el muro, no me va a dejar, porque yo estoy dentro de otra opción que me está preguntando por ejes, por rejillas, ¿ya? Y si yo los selecciono todos, automáticamente me aparece una previsualización en gris, ¿ya? De todos los que va a colocar, ¿ya? Este aparece en negro porque ya está colocado, no lo va a repetir. Entonces aquí yo tengo automáticamente todos los que quiero y pongo finalizar y ya tengo mis pilares. ¿Ya? Entonces ahora podría presionar 2 veces escape y salir. Y vamos a ver que ahora tenemos un problema. ¿Ya? Aquí están, ahí se alcanzan a ver los pilares y están dentro del muro. ¿Ya? Si yo me acerco y lo paso simplemente el mouse por arriba, vamos a ver que están ahí eh, embebidos, digamos, en el muro. Y por supuesto, esta albañilería no es así. ¿Ya? Voy a ir al proyecto para revisar eh, el, el proyecto para consultar nuevamente el muro, o sea, perdón, el ladrillo. Había un... Midamos esto, mide 15 de espesor. Ya, es un Santiago TE, no sabemos cuál, pero tiene 15 de espesor. Ese alto es como de bloque. Los planos son como que fueran de bloque. No hay un detalle por aquí. Una escalera. Ya vamos a suponer que es un
un tipo de ladrillo. Más, más tradicional nomás, el Santiago TE, y vamos a buscar algún tipo que nos sirva ya. Aquí está como el de 9. Ya vamos a volver ya y voy a seleccionar el muro. ¿Ya? Y ahora, en vez de que sea este muro básico genérico 200, vamos a crear el muro que nos sirva a nosotros. Ya que lo vamos a hacer desde este botón de editar este tipo. Y como todo lo que vamos a ir haciendo para crear nuestras propias cosas, ya la acción fundamental va a ser duplicar. Siempre duplicar. Entonces ahora le vamos a crear un nombre, que yo voy a utilizar de nuevo el guión bajo para señalar que es mío y que sea más fácil de encontrar. Va a ser el muro 1, ya, y va a ser de albañilería. Ahí, Santiago TE. Y. Perdón. Santiago TE. Y vamos después a definir bien el espesor y todo de lo que nos queda en función del ladrillo, ¿ya? Voy a revisarlo al tiro en la base de materiales. Voy a aceptar por mientras. Y como quiero crear ahora los parámetros, para aquí me aparece anchura 20 centímetros y aparece bloqueado, ¿ya? Y para editar esa estructura, aquí está el parámetro estructura y aquí podemos editar. Si yo presiono aquí, me va a abrir esta gran ventana. ¿Ya? Si yo presiono acá abajo la vista previa, voy a poder ver el muro. Ahí está el muro que está el genérico 200. ¿Ya? Y aparece esta tabla que es como una especie de Excel. Arribita aparece el nombre, el grosor que estamos creando y cualidades de resistencia y de masa térmica. En este minuto aparece solamente una capa, ¿ya? Que es de estructura, dice que es un muro por defecto y que tiene 20 centímetros de grosor. Este muro por defecto de full wall es el material que asocian a todas las cosas por defecto, que es ese gris. ¿Ya? Entonces, las otras dos filas aparecen en un tono gris, ¿ya? Y no se pueden editar, ¿ya? Es simplemente una señalización como gráfica, ¿ya? Que simboliza el borde del núcleo, o sea, el borde de la estructura, ¿ya? Por ejemplo, simbolizan esta línea negra en este caso, la línea negra del exterior y la línea negra del interior, ¿ya? Todo lo que está hacia arriba es la cara exterior y todo lo que está hacia abajo es la cara interior. ¿Ya? Entonces, para ejemplificar un poquito eso, voy a agregar más capas. Aquí en insertar, puedo insertar más capas. ¿Ya? Y si se fijan, se crearon arriba de esta línea gris, por lo tanto están al exterior. Y si es que yo cambiara, por ejemplo, estos espesores y le digo aquí 0,5, 0,1, ¿ya? Entonces va a generar capas por sobre el núcleo hacia el exterior. Y si yo muevo estas que están acá, las puedo mover arriba, abajo. Esta otra que está acá también puedo llevarla hacia abajo. Y si la llevo abajo de la línea gris de acá, va a estar al interior. Entonces también si yo digo aquí 0,1, 0,05, ¿ya? Se van a dibujar en la otra parte del muro. Y ahora estas líneas grises que simbolizan el borde del núcleo aparecen verde aquí. ¿Ya? Entonces esto de acá al centro es el núcleo. ¿Ya? La relación de si es núcleo o no núcleo va a depender del tipo de material. ¿Ya? Por ejemplo, si esto fuera una tabiquería, aquí podríamos colocar la madera, por ejemplo, y en las capas de un lado y del otro los revestimientos. ¿Ya? Pero, por ejemplo,
si fuese un panel zip, por ejemplo, aquí podríamos colocar todas las capas dentro del núcleo. El núcleo no tiene por qué ser solamente el material estructural. O sea, si yo bajo esto y digo que esta del medio es el poliestireno expandido y estas son los ESB, ¿ya? Podría decir que todo es núcleo y que no hay acabados, que los acabados son, por ejemplo, otros materiales, ¿ya? Em, y la función, que también es súper importante, eh, va a depender, digamos, de la relación que tienen los materiales unos con otros. Espérenme que está dando por eso se había caído. Entonces, si yo digo aquí que la principal, por ejemplo, es estructura, las otras pueden tener otra relación. Por ejemplo, un sustrato que vendría a ser algo que se pega a la estructura y que sirve de base para otros. Por ejemplo, si fuese el USB, a lo mejor podría ser un sustrato. ¿Ya? Perdón, sustrato. ¿Ya? O si es que yo tuviera, por ejemplo, también una capa de aire, ¿ya? O una membrana, ¿ya? Por ejemplo, como un fieltro asfáltico, como un polietileno, ¿ya? Y podríamos usar la membrana, ¿ya? Pero si tuviéramos, por ejemplo, hacia un lado un siding, por ejemplo, ¿ya? Podría yo decir que ese es un acabado, el acabado eh, de un lado y acabado del otro lado. Ya, si se fijan, tienen un numerito al costado. ¿Ya? Ese numerito es como representa, digamos, la relación de importancia que tienen entre ellos los materiales. Entonces hay cosas que se van a juntar y cosas que no. Ya cuando recién hablábamos de la automatización de la unión de los muros, cuando yo tenía un muro y se unía automáticamente con el otro, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un encuentro en T y tengo esta relación de estructuras y acabados, a lo mejor yo no quiero que el acabado de aquí se una con el acabado de acá, ¿ya? Eh, entonces, la relación o que esta estructura se una con esta otra, ¿ya? La relación de importancia de estos números tiene que ver con eso, con que si se van a unir o no, cuál es más importante que otro, cuándo se unen las estructuras y cuándo se unen los revestimientos. Tiene que ver con un tema un poco de programación del software y que da importancia a unos y a otros y si tienen posibilidades de relacionarse entre sí. ¿Ya? Entonces, si uno prioriza, siempre la estructura va a ser uno y los acabados van a ser los más lejanos, ¿ya? Como este es un muro de ladrillo, yo voy a eliminar todas estas cosas, puedo suprimir capas, solamente va a tener una capa, va a ser súper simple, va a ser de el espesor, vamos a revisar aquí los materiales, voy a pinchar aquí en estos tres puntitos, y dentro de los materiales que vienen en Revit eh, no va a venir un ladrillo, digamos, específico, porque por supuesto viene con un parámetro internacional o todo eso, o sea, no va a estar configurado con las cosas nacionales, obviamente. Dentro de las cosas que yo les dejé el otro día, que hablábamos de la librería de materiales, ya dentro de esa librería ya van a ver que están, si yo despliego aquí la flechita, van a ver que están agrupados en función de material muchas cosas. Entonces yo voy aquí a albañilerías
puedo buscar aquí un montón de tipos de ladrillo. Voy a desplegarlo un poquito más para que se vea. Y vamos a buscar un ladrillo que nos sirva. Aquí están los Santiago. Están los Santiago simples y ahí están los Santiago DE. ¿Ya? Y si es que es el que nosotros medimos ahí, era el de 9.4. ¿Ya? Sería este. El TE9. 32 por 15.2 por 9.4. Entonces, si yo lo selecciono, hay una flechita aquí y dice ahí, añade un material al documento. O sea, los que están acá abajo están fuera del proyecto, están en la librería. ¿Ya? Y lo que nosotros queremos es llevarlo a nuestro proyecto con esa flechita. ¿Ya? Se sube acá y si yo me voy ahora, como están aquí en la categoría de albañilería, ahora va a aparecer la categoría de albañilería acá arriba y va a estar ahí. ¿Ya? Y ahora sí tenemos ese ladrillo que estaba dentro de la librería que nosotros tenemos acá abajo. Este sí tiene una especificación nacional. Ya tiene parámetros de identidad, tiene una cierta coloración, si es que ustedes quieren establecer algún tipo de hatch, ya pueden hacerlo. Yo los dejo bastante limpio, incluso este color de ladrillo es bastante malo, ustedes podrían cambiarlo. Ya yo presioné aquí en la imagen y puedo ver las propiedades de la imagen. Por ejemplo, si yo lo quiero cambiar, puedo ir a este botoncito que dice sustituye este elemento. Ya puedo seleccionar ahora dentro de los materiales que me ofrecen. Aquí hay una biblioteca de apariencias y está la albañilería. ¿Ya? Y puedo buscar uno que me parezca. Esos son bloques de hormigón. ¿Cómo será ese? No. Estoy buscando como por color más que por especificación. Pero pandereta no, sardinela, a ver. Muy feo. Están ahí en espiga, entonces no. En soga había un poquito. Bueno, pero vamos a dejar ese. Ya, dijimos ese. Entonces ese tono va a ser el que va a aplicar. Yo voy a aceptar. Ya tiene unas propiedades físicas y térmicas que no están bien configuradas. Ojo, eh, se asocian al material, pero deben ser configuradas en función de algún catálogo o algo que ustedes realmente estén seguros de esas propiedades. Acepto y ya tengo aquí mi material y por supuesto tengo que ser coherente con esto. Entonces el espesor es 15.2, entonces ahora voy a hacer 0.152. ¿Ya? Eh, y tengo mi muro listo, ahí está. Incluso cambió de color ahora aquí en la vista previa. Voy a aceptar. Acepto nuevamente porque me salí de la configuración de la estructura y ahora sí del muro y tengo mi muro. Y ahí cambió. Para cambiar los demás, voy a seleccionar uno de estos. Podría ir aquí y seleccionar mi muro que va a estar acá y cambiarlo. Pero también puedo, si es que el proyecto fuera mucho más grande, puedo hacer algo más simple. Simplemente seleccionar aquí, clic derecho,
seleccionar todos los ejemplares. Entonces va a seleccionar todos los que son iguales a esto, ya sea en la vista o en todo el proyecto. En este caso el proyecto es chico, entonces le voy a decir en todo el proyecto. Y voy a seleccionar el muro que no. Entonces así cambié todos inmediatamente. Ahora sí se empieza a parecer ya a una albañilería. Pero falta corregir esto, ya que están los muros insertados aquí y este es un solo muro y deberían ser dos. Ya, entonces vamos a ir a la planta, voy a guardar ya, y voy a revisar esto que está generando problemas. Para que sea más visual, voy a sombrearlo. Vamos a subir el detalle y le voy a sacar el grosor, ya, para que no sea tan molesto por mientras. Voy aquí donde dice líneas finas, ya la barrita de aquí la voy a colocar abajo. Ahí, líneas finas, ya, para que me ayude a ver. Por ejemplo, veo que el espesor del muro es distinto al del pilar. Ya, el del pilar era de 15.4, entonces está el 15.4 en ese sentido, ¿ya? Y a lo mejor debería estar en el otro. Entonces yo voy a presionar espacio y se va a voltear automáticamente el pilar, ¿ya? Y yo creo que por ahí anda mejor, a pesar de que igual va a generar unos desfases ahí medio extraños, porque el proyecto dice que el pilar es de 15.4 por 15 y los muros son de 15.2. Entonces ahí vamos a tener unos problemas, pero la gracia es como tener esos problemas en el BIM, porque así uno descubre cosas. Lo mismo podríamos hacer con todos los pilares. Yo giré este, yo lo dejaría así tal cual, y a lo mejor este también voltearlo. Estoy presionando simplemente espacio, ya ahí se giró. Ya, lo que voy a hacer ahora, ¿se acuerdan que habíamos creado los muros con permitir la unión? Entonces, si yo presiono esto y lo separo y lo coloco ahí, se va a volver a unir automáticamente. Se unen, así como que están pegados con un imán. Entonces, si yo quiero separar esto y que se coloque correctamente, lo que tengo que hacer es en ese puntito azul, presionar el clic derecho y seleccionar no permitir la unión. ¿Ya? Y al presionar eso, lo tengo que hacer con ambos muros. Selecciono el otro y le digo no permitir la unión. Entonces ahora si lo selecciono, me aparece ese símbolo que me dice que está impidiendo la unión. Entonces ahora si yo lo separo, el muro se va a colocar ahí. Lo puse mal, está separado, no se preocupen. Y si yo lo hago acá y lo vuelvo a unir, este podría yo de nuevo arrastrarlo y colocarlo ahí. ¿Ya? Entonces si se fijan, miren ese problema de ahí. ¿Ya? Yo creo que corrigiendo el pilar lo podríamos arreglar. Lo vamos a hacer al tiro. Voy a seleccionar el pilar y voy a editar el tipo. ¿Ya? Podría mantener este tipo para que no lo perdamos. No, porque como es el pilar 1, vamos a seguir teniendo el pilar 1. Entonces no, le voy a cambiar el nombre. Y vamos a suponer que el mismo espesor de los muros va a ser de 15.2 por 15.2. ¿Ya? Y vamos a dejar eso dos medidas iguales. ¿Ya? Y acepto. Y ahora como cambié ese, se cambiaron todos. ¿Ya? Y este está separadito, lo vamos a unir. ¿Ya? Y ahora si revisamos eso en el 3D,
lado, ya voy a tener sí, el pilar y el muro separados sin ese problema gráfico, ya que es porque se están topando las geometrías, ya, sin ese problema. ¿Ya? Ahí está eso correctamente colocado. Si me voy ahora a hacer lo mismo con los demás, lo vamos a hacer más rápido. No permitir la unión. Permitir la unión. Ya. Aquí es una operación distinta porque tengo un muro que tiene todo el largo, ¿ya? Y lo que yo quiero es tener dos muros. Entonces aquí vamos a ocupar un comando distinto, ¿ya? Que es este que está aquí, que se llama dividir elemento, o split se llama en inglés. Y lo que hace es como un bisturí, como aparece ahí, y seleccionamos un punto y lo corta. ¿Ya? Entonces lo separa como en dos. ¿Ya? Entonces si me aparece aquí el bisturí, yo voy a hacer clic, ¿ya? Y puedo hacer clic nuevamente aquí, y ahora puedo eliminar ese trozo, ¿ya? Y ahora sí tengo dos muros, y puedo ahora juntar esto, ¿ya? Y me parece que siguen con la opción de permitir unión, yo se las voy a quitar. Lo mismo voy a hacer acá, ya, y también le voy a sacar la opción de no permitir la unión, no permitir la unión. Ya, toda esta pega me la hubiese ahorrado si es que hubiese puesto impedir la unión desde un comienzo, pero la idea era equivocarme para poder mostrarles el procedimiento. Aquí vamos a completar esto. Lo mismo aquí. Permitir la unión. Ya, entonces vamos a ir a mirarlo, cómo se ve, y ahí tenemos nuestros pilares y muros. Ya, después vamos a bajar los pilares, podríamos hacerlo al tiro. Los voy a seleccionar así con el cubito, puedo colocarme en una posición que yo quiera, ¿ya? Y como esto es 3D, simplemente puedo seleccionar hacia la izquierda y me va a seleccionar todos. ¿Ya? Entonces puedo cambiarles la posición. Están desde el nivel 1 hasta el nivel superior de la viga, y lo que yo quiero, ahí dice, en la parte superior está hasta ese nivel. Si yo le cambio el nivel a la parte inferior, se van a bajar, ¿ya? Y se van a colocar ahí. Lo habíamos colocado arriba, ¿se acuerdan? Para poder verlos cuando estaban intersectados. Entonces ahí tengo mis pilares y mis muros. Y lo que voy a conversar ahora tiene que ver con las distintas maneras que podemos generar la parte de las fundaciones. Ya, como varios de ustedes mostraron en sus presentaciones, existen varios tipos de fundación, ¿no es cierto? Eso ustedes lo saben. Hay fundaciones aisladas, fundaciones corridas o por muro en este caso, losas de fundación, y también para las losas de fundación hay también opciones de bordes de losa para generar en los bordes de la losa un espesor mayor en función de algún perfil definido por el proyecto. Entonces, en Revit en general existen dos relaciones entre los elementos. Hay elementos que tienen la propiedad de ser anfitriones, y hay elementos que tienen la propiedad de ser huéspedes. Ya, por ejemplo, para colocar esta lámpara en un software BIM, ya necesitamos
que tenga la lámpara siempre tiene una relación. En este caso es una lámpara de muro y lo que quiere es muros. ¿Ya? Ella como que busca automáticamente muros. Si no, no se coloca. ¿Ya? Lo mismo pasa con este pasamanos, por ejemplo. El pasamanos necesita el muro para colocarse. Si no, no se va a colocar. O una baranda necesita una escalera, o una puerta necesita un muro, o necesita una ventana necesita también un muro. Entonces hay relaciones de anfitrión y huésped en función de cada uno de los elementos. Para el caso de las cimentaciones, es lo mismo. Para el caso de las cimentaciones aisladas, lo que me va a pedir son pilares. ¿Ya? Fundamentalmente va a pedir pilares. ¿Ya? Si yo presiono en cimentación aislada, en este caso me envía un mensaje que me dice que no tengo ninguna cimentación cargada en esta plantilla. Y lo que yo debo hacer es simplemente decirle que sí, que yo sí quiero cargar una. ¿Ya? Y me va a llevar automáticamente a la carpeta donde están todas las familias de Revit por defecto. Entonces va a haber una carpeta especial que se llama cimentación estructural. ¿Ya? Y adentro de esa voy a encontrar distintos tipos. ¿Ya? Distintas familias que están estas encepadas, que son como con pilares enterrados, ¿no es cierto? Y está la que nosotros vamos a ocupar más tradicionalmente, que es la zapata rectangular. Ya, yo voy a escoger esa y voy a abrir. Eso lo va a cargar aquí en el proyecto. Ya va a aparecer aquí, aparecen unas con unas medidas súper grandotas, pero no nos preocupa en este minuto. Y lo que va a hacer esto es automáticamente empezar como a reconocer geometría. Ya va a empezar así como a buscar a dónde me puedo poner y todo. En realidad se puede poner casi en cualquier parte. Va a seleccionar elementos y se va a colocar aisladamente. Pero sabemos nosotros que la zapata rectangular aislada es más que nada como para pilares que estén aislados. En este caso no nos sirve aquí, pero para ejemplificar cómo se coloca, yo puedo también colocar aquí esta opción que dice en pilares. Entonces, así también solamente va a reconocer pilares. Si yo busco seleccionar muros, no lo va a hacer. ¿Ya? Pero sí pilares. Y si yo selecciono pilares, se va a colocar debajo automáticamente de eso. Si yo selecciono muchos pilares, se va a colocar automáticamente en esos pilares. Entonces, se vuelve un poquito también más fácil la modelación de este tipo de cosas. ¿Ya? Como no nos sirve este tipo de fundación, no lo voy a aceptar, ¿ya? Y voy a escapar. El siguiente tipo de fundación es una fundación por muro o fundación continua. ¿Ya? Lo que nos pide como anfitrión, obviamente, es un muro. Ya viene un tipo aquí que dice 60, 30, 30, 30. Y si yo selecciono un muro, se va a generar automáticamente una fundación. ¿Ya? Pero voy a tener un problema. Que si yo selecciono el muro siguiente, me va a aparecer este problema. ¿Ya? Porque la fundación necesita muros, no pilares. Entonces, no puedo seleccionar los pilares. Entonces, si yo quisiera generar mis fundaciones, no voy a poder hacerlo de esta manera tampoco. ¿Ya? Y entonces, lo que puedo hacer, digamos, con esa herramienta así pura, no tiene relación con lo que yo estoy haciendo con este sistema constructivo. ¿Ya? Lo que nos falta de este sistema constructivo es el sobrecimiento, ¿no es cierto? Yo, dentro de todos los cursos que he hecho, he visto varias maneras de generarlo, ¿ya? Y la que yo creo que es más adecuada en función de cómo funciona el software es a través también de la herramienta Muro. Los sobrecimientos, si bien funcionan también como vigas que traspasan
todas las cargas hacia la fundación de manera equitativa, ¿no es cierto?, a lo largo de todo este muro. Y podríamos decir que también lo podríamos modelar con la herramienta viga y generar los sobrecimientos como viga. El problema es que a las vigas no le podemos asociar cimentaciones, ¿ya? Entonces, la manera correcta va a ser generando un muro que va a tener una altura pequeñita, que va a ser la altura del sobrecimiento, y a ese muro le vamos a colocar la cimentación. ¿Ya? También voy a, después de hacer eso, voy a mostrar cómo también hacer la albañilería armada de una manera más rápida, ¿ya? Pero voy a hacerlo primero en función de lo que estamos haciendo ahora, que es la confinada. Entonces voy a irme, si reviso los niveles, ya tengo, a ver, tengo un nivel de terreno y un nivel de piso terminado. Me parece que la clase anterior habíamos movido ese nivel para demostrar algo. Lo voy a corregir. Porque tenemos a más 20 el nivel de piso terminado y el de terreno es el 0. ¿Ya? Y voy a irme de nuevo a Revit. Tenemos el de terreno en 0 y este debería ser 0.2. ¿Ya? Con ese simple cambio se modificó todo, así que no nos preocupemos tanto. Está todo ok ya, con simplemente ese cambio se cambió toda la geometría en todos lados. ¿Ya? Entonces, tengo esta distancia del nivel de terreno natural a el nivel de piso terminado, que es de 20 centímetros. Entonces yo quiero hacer un muro que mida eso, que va a ser nuestro sobrecimiento. Entonces me voy a ir a el nivel de terreno natural, que es el NTN. Aquí está, a mirar ese nivel. Se va a ver el murito de arriba. ¿Ya? Yo quiero hacer un muro que no es ni el genérico ni es el de albañilería. Voy a tener que crear uno nuevo. ¿Ya? Lo voy a crear a partir de este, del, del muro genérico, para que no tenga nada más. Voy a editar tipo, voy a duplicar. Si ven, ya empieza a ser un poco repetitivo esto. Entonces este va a ser el sobrecimiento. Y va a ser de, hagámoslo más grande, ya va a ser de 20 por 20 centímetros. Ya como tiene 20 de altura, hagámoslo igual de 20 de espesor para que sea más ancho que el muro, para que se vea más desfasado. Ya podríamos agregar aquí que es de hormigón armado. Ya, y voy a aceptar. Eso es simplemente una codificación, un nombre, y voy a editar su estructura. Le voy a decir a esto que es de 20, está bien, en la estructura, y podríamos cambiar el material. ¿Ya? Podríamos buscar aquí un hormigón, este hormigón moldeado in situ. Vamos a aceptar, cambió aquí el hatch y vamos a aceptar. Ya, y ahora vamos a dibujar el muro. ¿Cómo queremos que se cree? Estoy en el nivel de terreno natural, entonces quiero que se cree hacia arriba y quiero que llegue hasta el nivel de piso terminado. Ya, eso es lo primero que tengo que hacer siempre. Hacia arriba y hasta el nivel que yo estime conveniente. Se está generando de 71 centímetros, no sé por qué. Nivel de piso. No, perdón, está de 20 centímetros, eso no se bloqueó solamente. Ya, no va a ser a eje de muro, sino que va a ser al eje del núcleo para que mantenga la misma relación con la estructura. Y lo voy a generar de nuevo con el rectángulo. En este caso sí voy a permitir la unión, no me molesta.
y voy a dibujar un rectángulo en los ejes, clic en un lado y clic en el otro. Para mantener la relación con los ejes voy a cerrar los candaditos, que fue lo que vimos recién. ¿Ya? Y estaríamos listos. Voy a salir del comando. Vamos a mirar lo que hicimos. Ya, aquí está. Tenemos nuestro sobrecimiento. ¿Ya? Y la gracia de tener esto ahora es que si yo me voy a la pestaña estructura, al grupo cimentación y escojo por muro, ya voy a poder hacer clic en esos muros y se me va a generar una fundación continua de verdad. ¿Ya? Ahí está. Lo que voy a hacer ahora es editar el tamaño correcto, ¿no es cierto? Que es de 715 me parece. Voy a editar el tipo. Voy a duplicar esa existente nuevamente, guión bajo, F01 va a ser nuestra fundación 1 y va a ser, supongamos que de 40 de espesor por 715, 71.5 centímetros. ¿Ya? Y esto tiene unos parámetros que son distintos. A ver, tenemos la longitud del borde, tenemos la longitud del lado interno y el grosor de la cimentación. El grosor de la cimentación yo creo que este es el alto en el fondo, entonces va a ser 0,715. ¿Ya? Y esta relación me parece que tiene que ver con... si yo le cambio aquí de uso estructural, aquí dice de retención. Entonces me aparecen a lo mejor estos valores porque es como muro de contención. Si yo le digo que es de carga, ahora sí me va a aparecer unos parámetros distintos. ¿Ya? Lo primero que tenía que haber cambiado era eso. El de retención es como un muro de contención, entonces me aparece como esos desfases que tienen los muros de contención. Y si yo le digo que es de carga, va a ser una fundación normal. Entonces aquí me pide el ancho, que va a ser 0,4, y el grosor, que va a ser el alto, ya, el alto de la fundación. Y en este caso era 715. Voy a aceptar. Ya ahí se creó correctamente. Y voy a hacer lo mismo que hice anteriormente con estas otras. Voy a seleccionar una, clic derecho, seleccionar todos los ejemplares en la vista y voy a cambiar y seleccionar el mío. ¿Ya? Y ahí tenemos nuestra fundación. ¿Ya? ¿Alguna duda? Yo, profe, tengo una duda. ¿Cómo hizo, o sea, puede repetir un poquito lo de recién, eso de cómo poner, seleccionar el elemento y hacer que los demás sean iguales? Sí. Justo no vi. Voy a cambiar los muros de ladrillo. ¿Ya? Voy a cambiar los muros de ladrillo por el que teníamos antes. ¿Ya? Siempre que yo quiera cambiar a un tipo de cualquier cosa, ya recuerden que estas son familias. ¿Ya? Esta es la familia de muros, la familia de pilares, ¿ya? Y dentro de esas familias hay tipos. Los tipos los definimos nosotros, ¿no es cierto? O sea, este tipo, muro de ladrillo, muro de hormigón, muro de lo que sea, nosotros los decidimos. Y los ejemplares son cada uno de estos. ¿Ya? O sea, este es un ejemplar, este es otro ejemplar, y yo puedo decir que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejemplares de este muro, ¿ya? Para que lo tengamos claro. Entonces, cuando yo digo aquí seleccionar todos los ejemplares, es porque estoy diciendo que todos los que sean de ese tipo, ¿ya? Y los selecciono aquí, en este caso, da lo mismo. Como el proyecto es tan chiquitito y no hemos hecho ningún cambio en las vistas, da lo mismo entre la vista y el proyecto. Para asegurarse de seleccionarlos todos, escojan siempre en el proyecto.
¿ya? Porque a veces uno tiene una vista distinta. Por ejemplo, si yo aquí duplico, que es lo que hicimos cuando estábamos conociendo un poco el programa, y yo digo que aquí lo oculto, ya tengo uno menos. Y si yo digo aquí seleccionar todos en la vista, voy a seleccionar esos 5. Ese de ahí no lo estoy seleccionando, ¿ya? Para que tengan claro eso. Entonces esa es la diferencia entre la vista y el proyecto. Entonces, si yo selecciono aquí todos en todo el proyecto, me aseguro que de verdad estoy seleccionando todo, y luego lo cambié aquí en la barra de propiedades, en el selector de tipos, que es esta flechita, el que me despliega todos mis tipos, en este caso de muros, ¿ya? Y yo lo cambié, en este caso puedo decir que es este de sobrecimiento, ¿ya? Y va a ser todo así. ¿Ya? Puedo volver a hacerlo, seleccionar todos los ejemplares en todo el proyecto, cambiarlo y probar con otro. ¿Ya? Y ahí me genera un problema con las restricciones, pero no. Ya podríamos decir que es una cortina, a ver si qué hace. ¿Ya? ¿Ven ahí? Entonces, el selector de tipo nosotros podemos testear distintas cosas y sobre todo cambiar el tipo que a nosotros nos conviene. ¿Ya? En el bloque siguiente vamos a ver ¿va? Y mira, se cambiaron todo eso, seleccionar todos los ejemplares. Aquí me genera un error de tanto jugar. Aquí, y este es el sobrecimiento. Ahí sí. Ya. En el bloque siguiente vamos a ver las vigas y vamos a alcanzar a ver de más lo que son los primeros suelos. ¿Ya? Y mi idea con esto es que vayamos haciendo una especie de engendro y vamos a ir en cada nivel que vayamos subiendo, vamos a cambiar la materialidad. Ya, entonces vamos a hacer como una especie de edificio en altura a partir de esta superficie que es pequeñita, entonces nos va a permitir hacerlo rápido, y vamos a ir testeando todas las materialidades que fuimos conversando hacia arriba. Eh, Me da lo mismo la forma que resulte, y la gracia es que ustedes también vayan testeando, no se queden con lo que yo haga aquí, que va a ser bastante regular y controlado, porque tiene un fin más que nada académico. Entonces, si ustedes quieren ir testeando y de repente les sale algún problema, ojalá lo pudieran consultar. Entonces, por ejemplo, cuando estemos viendo suelo, si alguien quiere, no sé, testear algo más raro, eh, y se me cayó un segundo, pero fue cortito. Entonces, si alguien quiere testear algo más raro y después testear de cómo hacer los muros ahí, pueden ir consultando y vayamos resolviendo cosas que pueden ser más raras. Pero mi idea es que vayamos probando primero las materialidades, porque me interesa más que vayamos haciendo una relación entre lo constructivo y sus proyectos, ya que es algo que también me han pedido otros profesores, que vayamos mejorando la parte, no solo la parte gráfica, sino que también la parte técnica. Ya, entonces en el bloque siguiente vamos a ver suelos, ¿ya? Nos vemos en unos 15 minutitos.